están? Espero que estén bien. Hoy vamos a trabajar este texto de Tomasello, Los orígenes sociales de la cognición humana, que en realidad hubiera estado bueno que lo tuvieran inmediatamente antes o después que el de Brunner sobre la inmadurez, sus usos, etc. Pero bueno, nada, es lo que hay, salió ahora, así que bueno, cuando los estudien, piénselos como en conjunto. Este texto ustedes lo tienen marcado en la bibliografía como que tienen que estudiar el capítulo 1, 2 y 3. En un acto así de arrojo y de gentileza, eliminé el capítulo 3 de nada. Así que vamos a ver los puntos centrales de los capítulos 1 y 2 sobre este texto que se plantea en el capítulo 1 un enigma y una hipótesis, ¿no? La idea sería: ¿cómo es que en tan pocos años de evolución, 200.000 años desde el desarrollo de lo que podríamos decir el hombre actual o la mujer actual, ¿sí? ¿Cómo en tan poco tiempo evolutivo, a comparación con los 6 millones de años que tienen los primates o que tenemos los primates en general, se pudo generar un tipo de desarrollo cultural, lingüístico, tecnológico, etcétera, que nos pone en una posición de clara diferencia cualitativa respecto de los otros primates superiores, por ejemplo, gorilas, bonobos, monos, orangutanes, etcétera? Bien, la idea naturalista, ¿sí? la mirada más naturalizada, sostendría que lo que somos se debe, bueno, precisamente a las fuerzas biológicas, a las fuerzas tales como la selección natural, que si ustedes lo miran en cualquier documental que aparece en los canales Discovery y todos estos, es la posición que se sostiene. Nuestro cerebro evolucionó para que nosotros podamos hacer todas estas cosas. Tomasello y unos cuantos pensadores, como los que hemos visto, Piaget, Vygotsky, etc., van a poner en duda esta aserción naturalista tan fuerte y van a decir: no alcanza con los años de desarrollo de lo que sería desde el Homo habilis hasta el hombre que somos actualmente, pasando por el sapiens, etcétera, para que solo el desarrollo biológico de nuestro cerebro explicase este desarrollo. Este es el enigma que propone Tomasello. ¿Cómo puede ser que en tan pocos años hayamos pegado un salto tan revolucionario, cualitativamente tan importante, ¿no? Y lo propone así: no alcanza con los tiempos evolutivos para explicar los cambios que llevaron al desarrollo de los humanos actuales. Ustedes saben que, de acuerdo con la teoría darwiniana, los cambios son al azar, o sea, no están preestablecidos. Con lo cual hay toda una serie de azares que además tienen que ser transmisibles genéticamente, estos cambios. Y bueno, los tiempos biológicos no dan para explicar lo que somos desde el punto de vista reduccionista, exclusivamente biológico. Y va a decir, entonces, va a ensayar ahí la hipótesis Tomasello, que este cambio en realidad se debe a que no solo tenemos una transmisión biológica, sino fundamentalmente una transmisión cultural que actúa en escalas temporales mucho más breves y restringidas que las que lo hace la evolución orgánica, ¿no? El principio de la transmisión cultural, o sea, cuando una transmisión comienza a ser cultural, o sea, específicamente humana, a diferencia de una transmisión social, como puede ser en el resto de los mamíferos. Bueno, esto lo habrán visto en psicología general, cuando se instaura el efecto trinquete, dice Tomasello, que rápidamente es la posibilidad de que una generación acumule los cambios que se producen en una determinada herramienta y estos cambios se mantengan, o sea, no se desplacen hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, nosotros no tenemos que inventar el lenguaje, cuando nacemos lo tenemos ahí a disposición, y los cambios que va introduciendo una generación a las prácticas discursivas, lingüísticas, las modalidades generales del lenguaje también se van acoplando, por ejemplo, al lenguaje como instrumento, ¿sí? En el ejemplo clásico de Tomasello, cada persona que nace no tiene que empezar a inventar el martillo ya está inventado, ¿sí? Y hay una variedad de martillos, cada una con sus funciones, a disposición. Entonces propone que
existe una diferencia entre el aprendizaje social y el aprendizaje cultural. El aprendizaje social, lo digo muy rápidamente, no está en el texto por ahora, pero se los comento, es el aprendizaje propio de todas las especies sociales, no es exclusivamente humano, en cambio sí lo es el aprendizaje cultural. Dentro del aprendizaje social, el que es propio de los primates superiores, por ejemplo, existe la emulación, ¿sí? Un monito puede emular lo que está haciendo su mamá, su papá, etcétera, mediante la observación. Pero a diferencia de la emulación, el grado probablemente más bajo del aprendizaje cultural, que es el específicamente humano, sea el aprendizaje por imitación. E imitar no es imitar solamente un gesto, sino también una intención. El niño que copia el gesto así de destapar un frasco que está haciendo su mamá o su papá, en realidad no está imitando este gesto, sino la intención de abrir el frasco. O sea, puede ponerse en la mirada del otro y, en todo caso, imitar la situación global que incluye las intenciones de la otra persona, ¿sí? El otro nivel de aprendizaje cultural, o sea, específicamente humano, es, por supuesto, el aprendizaje por instrucción, que uno intenta que este sea un ejemplo, o sea, donde se supone que alguien que sabe algo lo transmite a quien todavía no lo sabe, ¿sí? Y además él propone un tercer tipo de aprendizaje cultural, absoluta y específicamente humano, que es el aprendizaje colaborativo, en el cual dos personas que no conocen la respuesta a un problema comienzan a trabajar juntos, a compartir ideas, perspectivas, intuiciones, etcétera, hasta que de manera colaborativa llegan a la solución de ese determinado problema, ¿sí? Todo esto se basa en que los humanos no aprendemos del otro directamente como lo haría un animal, sino que aprendemos a través del otro, o sea, poniéndonos en el lugar del otro para conseguir una finalidad. ¿Cómo hizo tal persona para lograr tal objetivo? ¿Sí? Y esto ya nos pone sobre la pauta de la perspectiva mentalista. Si yo puedo diferenciar mi punto de vista del otro que está realizando una actividad, quiero decir que puedo diferenciar las representaciones que tengo yo como sujeto de las representaciones que pueda tener el otro. Y esto está en la base de la teoría de la mente, que también la habrán visto en psicología general, ¿sí? Estas posibilidades humanas, que vienen tanto de la herencia biológica, luego voy a hacer una síntesis de esto, como del aprendizaje cultural, nos dan nuevas formas de cognición social. O sea, nuestra cognición está orientada no solo por la biología, sino también por la cultura, ¿sí? Por eso la cognición social, específicamente humana, es totalmente distinta que los otros tipos de cognición que existen en el reino de lo vivo, ¿sí? Un ejemplo específico de esto es algo que balbuceé hace un ratito, que es el desarrollo de los símbolos lingüísticos, ¿sí? Nuestra cultura nos propone símbolos lingüísticos de los que disponemos para, en función comunicativa o de clave comunicativa, poder transmitir un mensaje a otra persona. Esto lo retomaremos, esta idea, más adelante, cuando veamos los orígenes del lenguaje, en donde tomaremos un par de capítulos más de este libro de Tomasello, además de otros autores, en donde específicamente se dirige a este problema. Entonces, acá va a ser como un revoque más fino el autor, poniendo en 3 niveles esta cuestión de la hipótesis, ¿no? En primer lugar dice que las cualidades específicas de la cognición humana, desde el punto de vista filogenético, dice, los seres humanos modernos desarrollaron la capacidad de identificarse con otros miembros de su especie, lo cual les permitió comprender que, al igual que ellos mismos, eran seres intencionales y mentales. La especie humana, que sepamos, es la única que se identifica con el otro. E identificarse es asumir la perspectiva, la posición del otro. Yo puedo identificarme con una persona que hizo algo que yo no haría porque por un momento o hipotéticamente me puedo poner en la piel del otro, ¿sí? Como decimos a veces, en los zapatos del otro, en la perspectiva del otro, y tiendo a no juzgarla tan duramente porque quizá yo en una situación análoga hubiese actuado de un modo similar. Esto desde el punto de vista filogenético.
Desde el punto de vista histórico, va a decir Tomasello, esto hizo posible nuevas formas de aprendizaje cultural y de sociogénesis, o sea, génesis social de determinados instrumentos, artefactos, medios de comunicación con los otros y de mediación de nuestras acciones respecto del mundo. ¿Sí? Lo cual llevó a la creación de artefactos culturales y tradiciones conductuales, me gusta más culturales o de comportamiento, pero el autor lo dice así, que acumularon modificaciones a lo largo del tiempo histórico. O sea, los modos que tenemos, incluso los más básicos de orientarnos hacia el otro, tienen una historia de interacción, una historia de constitución. Probablemente los primeros homínidos no se saludaban con la mano, como hacemos nosotros. Bueno, nos saludábamos con la mano antes de todo esto, pero no nos saludamos de la misma manera, con las mismas palabras. ¿Sí? Esto, cuando digo hola, ¿cómo estás? O ¿qué tal? Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Incluso cuando le pregunto a alguien de que hace mucho que no veo, me lo cruzo en la cola del supermercado, hola, ¿cómo andás? No es para que me cuente cómo anda, es un saludo, no sé si se entiende. Trascendimos la literalidad a partir de usos culturales que se han ido acumulando y que, por supuesto, se irán modificando a lo largo del tiempo. Pero desde el punto de vista ontogenético, o sea, del desarrollo individual, o sea, estamos hablando de los niños, dice que los niños crecen en medio de estos artefactos y tradiciones sociales, que están social e históricamente constituidos, y les permite tres cosas. La primera, beneficiarse con los conocimientos acumulados y las habilidades de los grupos sociales. No tienen que inventar el lenguaje, no tienen que inventar el alfabeto, no tienen que inventar los nombres de las cosas. Directamente los chicos incluso preguntan cómo se llaman las cosas, te muestran algo para que le des el nombre, no están inventando el nombre. ¿Sí? Preguntan qué letras usa tal palabra para escribirla, no están inventando el abecedario. ¿Sí? Recurren a ese almacén de símbolos que es la cultura. En segundo lugar, estos artefactos y tradiciones históricamente constituidos les permite adquirir y usar representaciones cognitivas basadas en perspectivas en forma de símbolos lingüísticos. Y siempre la lengua en uso comunicativo marca perspectivas. Cuando yo digo yo estoy acá, marco una diferencia respecto de quién es no yo y además no está acá. ¿Sí? No habría lenguaje sin posibilidad de diferenciación mentalista, por eso es tan difícil que un sujeto autista utilice el lenguaje y mucho más difícil todavía de un modo fluido. ¿Sí? Y en tercer punto, les permite a los niños internalizar determinados tipos de interacciones discursivas en formas de habilidades de metacognición, o sea, pensamiento acerca del pensamiento, redescripción representacional, que es un tema que trabaja Karmilov Smith, pero que dejamos afuera cuando lo presentamos, pero sería a grandes rasgos tomar conciencia de nuestras acciones y establecerlas en forma de teoría, y pensamiento dialogal, o sea, poder pensar en forma de diálogo, proponiéndonos, contradiciéndonos, contestándonos todo el tiempo. Bueno, siguiendo con el capítulo 2 de Tomasello, acá se va a centrar en estos dos modos de la herencia o esta especie de hipótesis que él propone para explicar esa incógnita de la que hablaba en el capítulo 1. Y va a hablar que existe una ventaja compensatoria de una prolongada inmadurez, tal como lo explicaba Brunner en el capítulo destinado a la misma, ¿no? A la inmadurez. Y que consiste esta ventaja en que habilita vías ontogenéticas que incorporan un importante acervo de aprendizaje y cognición individual, dando así lugar normalmente a adaptaciones conductuales y cognitivas más flexibles. Y precisamente la flexibilidad de los procesos cognitivos o de la cognición es lo que la diferencia de un nivel cualitativo de otros tipos de cognición más fijadas, estereotipadas, más propias del estímulo-respuesta, como explicamos en algunas de las clases. ¿Sí? Precisamente, mientras mayor y más prolongado sea el periodo de infancia, de inmadurez, más flexible resulta la cognición que se logra a lo largo de ese desarrollo. En los comienzos de la ontogenia, el niño comienza a experimentarse a sí mismo como un agente intencional.
o sea, un sujeto que tiene su comportamiento subordinado a fines, ¿sí? Es decir, un ser cuyas estrategias conductuales y atencionales están organizadas por metas y automáticamente atribuye esa condición a los otros seres con los que se identifica. Uno se podría preguntar, bueno, ¿qué viene primero? Yo insisto con esta pregunta, ¿no? La posibilidad de entenderse uno como un ser intencional o que los otros sean intencionales. Bueno, son dos procesos solidarios específicamente. En la medida en que me entiendo como intencional, atribuyo intencionalidad a los demás. Comprender que las otras personas son, como uno, agentes intencionales, posibilita estas dos cosas para Tomaselo. Procesos de sociogénesis mediante los cuales muchos individuos crean en colaboración artefactos y prácticas culturales con historias acumuladas, ¿sí? Eso por un lado, y por otro lado, procesos de aprendizaje cultural e internalización mediante los cuales los individuos en desarrollo aprenden a usar y luego internalizan aspectos de los productos colaborativos creados por otros miembros de la especie. A lo largo del desarrollo del capítulo 2, Tomaselo va a dar una serie de ejemplos acerca de esto que van desde el uso de algunas herramientas, de algunas prácticas culturales específicas o sociales específicas de algunos monos que han sido estudiados, y pasa por el lenguaje, que es el atributo cognitivo por excelencia, según muchos autores. La hipótesis sería que aunque todos los mamíferos reconocen a los individuos y traban relaciones con ellos, solo los primates, o sea, no solamente los humanos, los primates, comprenden las relaciones sociales externas en las que no participan directamente. O sea, un chimpancé puede orientarse en su grupo de acuerdo, reconociendo niveles jerárquicos de los que todavía no participa, ¿sí? La comprensión, digamos, esta observación, ¿sí?, le permite establecer relaciones, ¿sí? Entonces, la comprensión de las clases de relaciones en general es, pues, la principal habilidad que distingue la cognición de los primates de la de los otros mamíferos. Esta cognición de relaciones, que en un principio son relaciones sociales, también le permitirá al primate, en laboratorio y luego de mucho entrenamiento, reconocer relaciones espaciales, por ejemplo, entre los objetos, y no ya relaciones sociales jerárquicas. Le va a permitir reconocer relaciones entre los objetos, como podría ser delante de, detrás de, encima de, debajo de, adentro, afuera, etcétera, que en los humanos es mucho más fluida, no necesita de un tipo de desarrollo específico o de entrenamiento. La comprensión de las clases de relaciones es un precursor evolutivo potencial, algo así como una etapa intermedia de la capacidad cognitiva exclusivamente humana de comprender las relaciones intencionales que los seres animados tienden con el mundo externo y las relaciones causales que los objetos inanimados y los acontecimientos tienen entre sí. Como que habría un primer paso, que es el reconocimiento de relaciones sociales jerárquicas, un segundo nivel intermediario que sería las clases de relaciones, y por último, este ubicar a los seres intencionales como sujetos animados frente a los objetos inanimados y reconocer que hay relaciones entre los objetos inanimados y a partir de ahí se establecen causas. Entonces, de acuerdo con el modelo de la doble herencia, insisto, herencia biológica y herencia cultural, ¿sí?, a partir de este modelo, los seres humanos individuales poseen una capacidad biológica heredada para llevar una vida cultural. Simplemente eso, ¿eh? O sea, no está diciendo que hay módulos del lenguaje, no, sino que hay una capacidad biológica. La vida nos pone en la posibilidad de vivir culturalmente, es decir, la capacidad de comprender que los otros miembros de la especie son también seres intencionales y mentales como uno. Esa capacidad evolucionó solo en el humano. La herencia cultural humana como proceso descansa sobre dos pilares.
Por un lado, la sociogénesis, insisto, la creación cultural o comunitaria de objetos, ¿sí? Por la cual se crea la mayoría de los artefactos y de las prácticas culturales, y el aprendizaje cultural, por medio del cual estas creaciones, así como las intenciones y perspectivas humanas que entrañan, son internalizadas en la ontogénesis. Y acá les regalo un cuadro de síntesis de todo esto que estamos diciendo, como que habría una doble herencia en los sujetos humanos. Por un lado tendríamos una herencia biológica que incluye la capacidad de reconocer los actos como intencionales y también las habilidades mentalistas que están fuertemente asociadas con estos aspectos. Pero esta no es la única herencia que tenemos. La herencia cultural nos permite la sociogénesis, o sea, la confección colaborativa y estable de determinadas prácticas sociales, comunicacionales, de uso, ¿sí? Y además el aprendizaje cultural que nos permite aprender a través de otro, de las distintas modalidades, modalidades individuales, modalidades sociales o colaborativas. Bueno, que tengan, espero que haya quedado más o menos claro lo que estuvimos diciendo y cualquier cosa, cualquier duda me la preguntan por mail.